Jacob siempre había tenido miedo del silencio, no del silencio común de una casa vacía o de una noche sin ruido, sino de ese silencio que grita dentro del alma cuando todas las certezas se deshacen. A los 34 años, después de perder el trabajo, el matrimonio y las ganas de creer en cualquier cosa, empezó a sentir que vivía al borde de algo invisible, insondable, un abismo. Pero no era un agujero literal, era una ausencia profunda, un vacío dentro de sí que llamaba, y llamaba con un eco que parecía venir de un lugar anterior a la propia existencia. No sabía exactamente qué buscaba, pero percibía que todo lo que lo había sostenido hasta allí se estaba derrumbando. La lógica, los valores, las creencias que había heredado de la familia y la religión tradicional parecían insuficientes frente al sufrimiento real. Jacob leía, investigaba, preguntaba, pero cuanto más intentaba entender, más se daba cuenta de que el verdadero dilema no estaba en lo que podía explicarse. Era como si la vida le exigiera algo que no podía probarse, algo como creer, incluso sin garantías. Fue entonces cuando se topó con Kierkegaard, un filósofo danés que decía que la fe no era un conjunto de doctrinas, sino un salto en la oscuridad. Jacob se sintió por primera vez comprendido. El abismo no era solo suyo, otros ya lo habían mirado, y algunos, de alguna manera, habían saltado. Pero ¿cómo se salta cuando todo dentro de ti aún está cayendo? Comenzó a escribir, no porque quisiera convertirse en escritor, sino porque sentía que, si no ponía sus pensamientos en papel, enloquecería. En su cuaderno negro, que llevaba a todos lados, escribía preguntas como quien ruega respuestas a un Dios silencioso. ¿Será que la fe es solo una ilusión? ¿Cómo confiar en algo que no se ve, no se siente, no responde? Su diario se convirtió en el espejo del alma, un confesionario sin oídos. Las páginas pronto se volvieron oscuras. Había una oscuridad allí que Jacob nunca había enfrentado. Pero, paradójicamente, era en la desesperación donde comenzaba a sentir algo genuino. Kierkegaard decía que la desesperación era el estado más profundo del alma humana. No un error, sino una etapa. Jacob comenzaba a entender. La desesperación no era señal de debilidad, sino de profundidad. Era la prueba de que ya no vivía una fe heredada, automática, infantil. Estaba siendo llamado a algo radicalmente diferente. En las madrugadas sin sueño, leía los escritos del filósofo como quien lee un mapa de supervivencia. Descubría que la verdadera desesperación no es la que sentimos cuando estamos tristes, sino la que brota cuando percibimos que necesitamos algo mayor, y ese algo simplemente no está, y aún así, continuar. Aún así, no rendirse. No por heroísmo, sino por un tipo extraño de esperanza que surge solo cuando todo lo demás falla. Fue una mañana lluviosa cuando Jacob tuvo su colapso. Estaba sentado en el banco de una plaza, mojado, temblando, sosteniendo el cuaderno que ya parecía un pedazo de su propio cuerpo. Lloró como un niño, sin importarle las miradas. La crisis que antes era filosófica, ahora era carne. El dolor ya no estaba solo en las ideas. Estaba en los huesos, en la respiración, en la forma en que ya no podía planear el futuro. Era como si la vida se hubiera agotado en todas las direcciones. En esa hora ya no pensaba en Kierkegaard, ni en Dios. Solo pensaba en el peso de seguir respirando cuando todo parecía no tener sentido. Esa era la crisis. Quería creer, pero no podía. Y al mismo tiempo, no poder creer también era insoportable. Estaba atrapado en un limbo, sin suelo, entre la razón que no lo sostenía y una fe que no venía. Y esa era la verdadera desesperación. No el dolor de perder algo, sino el dolor de no tener a dónde ir. Pero en ese mismo instante, cuando el vacío amenazaba con tragarlo por completo, algo cambió. No fue una luz en el cielo, ni una voz divina. Fue una ausencia extraña de resistencia, como si él, al dejar de luchar, comenzara a tocar algo que estaba más allá de sí mismo. Un silencio diferente, un silencio que ya no gritaba, solo estaba allí, como si dijera, ahora sí has llegado donde necesitabas.
Después del colapso, Jacob pasó días en silencio. No hablaba con nadie, apenas comía. Solo caminaba por la casa y miraba la nada. Pero era una nada diferente. Ya no sentía rabia ni desesperación. Sentía un tipo de vacío que parecía contener alguna promesa, como el suelo antes de la lluvia. El silencio de Dios, que antes lo aterrorizaba, ahora parecía una invitación. Ya no un castigo, sino una espera. Era como si Dios, al callar, exigiera que Jacob dijera el primer sí. Un sí sin garantías, sin retorno. Un sí que no se basaba en la lógica ni en la evidencia. Eso era lo que Kierkegaard llamaba salto. No un salto ciego, sino un salto consciente. Sabes que no puedes ver el suelo. Sabes que todo puede salir mal, y aún así, saltas. No porque tengas certeza, sino porque algo dentro de ti se niega a vivir en la superficie. Jacob comenzó a comprender que el silencio de Dios era el lenguaje del infinito, un llamado sin palabras, una presencia que se manifiesta precisamente por estar ausente, y en ese vacío comenzó a sentir, aunque de forma tenue, algo parecido a la paz. No una paz alegre, sino una paz firme, como la de alguien que acepta finalmente que ciertas preguntas no fueron hechas para ser respondidas, fueron hechas para ser atravesadas. Con el pasar de los días, Jacob dejó de buscar respuestas y comenzó a escuchar lo que la propia angustia tenía para decir. Descubrió que la angustia no era su enemiga, sino su aliada. Apuntaban a un deseo más profundo, un llamado a algo que la razón no alcanzaba. La angustia era, en palabras de Kierkegaard, el vértigo de la libertad, la sensación de estar frente a elecciones radicales, sin garantías. Y fue en ese vértigo que Jacob entendió. La fe no era el escape de la angustia, sino su travesía. No era el alivio inmediato, sino el enfrentamiento absoluto. Creer no era sentirse cómodo, era sentirse expuesto. Era lanzarse sin saber dónde se iba a caer. Y cuanto más aceptaba eso, más sentía que, paradójicamente, estaba en el camino correcto. El camino de la fe no estaba pavimentado. Era oscuro, inestable, pero verdadero. Las noches aún eran largas y los días muchas veces confusos, pero Jacob ya no sentía la desesperación como un final, la sentía como un proceso, como el esculpir del alma. Y allí, en el silencio de su casa, con el cuaderno al lado y el corazón aún pesado, comenzó a susurrar palabras que nunca había dicho con verdad. Creo, incluso sin entender. Era una tarde gris cuando Jacob finalmente entendió que la fe no vendría como una respuesta lógica, ni como un sentimiento súbito y arrebatador. Vendría, o no, en el momento en que él decidiera creer. Era un acto, no una emoción. Kierkegaard decía que había un punto de la existencia en que la razón se agotaba y lo único posible era decidir, sin pruebas, sin seguridades, solo con la angustia de lo posible y la esperanza de lo imposible. Jacob miraba la cruz colgada en la pared del cuarto, regalo de su madre cuando él aún era adolescente. Durante años, aquello le pareció un símbolo vacío, pero ahora no le ofrecía explicaciones. Le ofrecía algo más radical: participación. Era como si la fe exigiera que dejara de observar a distancia y finalmente se involucrara, no como espectador, sino como personaje. Y allí, en ese instante silencioso, Jacob cerró los ojos. No hizo promesas, no pidió nada, simplemente dio el salto. Un salto interno, íntimo, sin forma definida. Un salto en la oscuridad. Sabía que tal vez nada cambiaría a su alrededor, pero algo dentro de él ya había cambiado. La decisión, por sí sola, era una ruptura con el viejo mundo y el inicio de otro que aún no podía ver. Con el pasar de los días, Jacob comenzó a percibir las implicaciones de lo que había hecho. Creer de verdad lo colocaba ante un nuevo paradojo. La fe verdadera no era solo un consuelo espiritual, sino una ruptura ética. Kierkegaard hablaba de esto al reflexionar sobre la historia de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, no por capricho, sino por obediencia a Dios. Aquello escandalizaba a la razón,
Contradecía la moral, pero no dejaba de ser fe. Jacob se vio ante una decisión similar, aunque no tan extrema. La fe lo impulsaba a dejar el antiguo empleo, que le ofrecía estabilidad, pero que desde hacía años asfixiaba sus valores y su alma. La razón decía, quédate, es seguro. Pero la fe decía, vete, aunque parezca una locura. Y por primera vez, comprendía lo que Kierkegaard llamaba la suspensión de lo ético. La fe verdadera, decía él, supera incluso la moral social, porque responde directamente a lo eterno. Y Jacob se fue, renunció. Las personas cercanas decían que había perdido el juicio, pero él solo sonreía, con un alivio silencioso. No porque tuviera certeza de lo que venía por delante, sino porque sabía que había obedecido a algo más profundo que cualquier consejo humano. No había lógica, pero había sentido. Un nuevo tipo de sentido, nacido en el abismo. En los días que siguieron, Jacob comenzó a vivir algo extraño, una libertad desconcertante. La fe no le dio respuestas fáciles, pero lo liberó de la necesidad de tenerlas. Y eso era escandaloso. Escandaloso para los amigos, que no comprendían su nuevo modo de vivir. Escandaloso para la familia, que lo consideraba en crisis espiritual. Escandaloso incluso para él mismo, que aún se sorprendía con la calma de vivir sin garantías. Kierkegaard había escrito que la fe auténtica era escándalo, justamente porque desafiaba la razón, la costumbre, la lógica del mundo. Era una elección que solo tenía sentido para quien la vivía, y que parecía absurda para todos los demás. Jacob ahora comprendía por qué la mayoría de las personas prefería la religión de la rutina, de las respuestas prefabricadas, de los rituales automáticos. La fe viva, en contraste, era salvaje, era imprevisible, era vertiginosa, y aún así, no podía volver atrás, porque a pesar de todo, había una paz profunda en ese camino escandaloso. Una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que por fin estaba siendo íntegro. Y ser íntegro, para Jacob, ahora significaba vivir en la tensión entre lo que se ve y lo que se cree. Pero la jornada de la fe no era una línea recta. Un mes después de su salto, Jacob volvió a hundirse en la oscuridad. La sensación de presencia divina desapareció. Las oraciones parecían palabras lanzadas al viento. La vida volvía a pesar, y el miedo regresaba como un viejo fantasma. Fue su noche oscura del alma, esa etapa donde incluso la fe parece morir, donde el silencio de Dios se vuelve aún más profundo. En esa etapa, Jacob casi retrocedió. Pensó que tal vez todo había sido una ilusión, pero había aprendido algo valioso con Kierkegaard. La fe no queda invalidada por el sufrimiento. Al contrario, se forja dentro de él. La ausencia de sensaciones no significaba ausencia de sentido. La fe, se dijo a sí mismo, no se mide por los sentimientos. Se mide por la decisión de continuar, incluso cuando ya no se siente nada. Y Jacob continuó, sin respuestas, sin certezas, solo con la memoria de que un día había decidido creer. Y esa decisión, incluso ahora silenciosa, seguía sosteniendo su alma como una estructura invisible. Estaba en la oscuridad, sí, pero ya no era la misma oscuridad de antes. Era una oscuridad con memoria, una oscuridad habitada. Y entonces, sin anuncio, sin milagro, sin resplandor, llegó la luz. No como una revelación repentina, sino como el regreso del aire a los pulmones. Un día Jacob despertó y se dio cuenta de que había algo diferente en el mundo. No en las circunstancias, sino en él. La fe ya no era un esfuerzo constante, sino una presencia discreta. Ya no había el peso de la búsqueda. Había por fin descanso. Aún no sabía explicar en palabras lo que había ocurrido. No fue una conversión tradicional, ni una doctrina. Fue un estado nuevo de ser. Algo en él había atravesado la muerte simbólica del yo antiguo. Y del otro lado había vida. No una vida sin dolor, sino una vida con propósito. Sabía que vendrían nuevas noches oscuras, pero ahora también sabía que no durarían para siempre.
Jacob se sentó en la misma mesa donde tantas veces lloró y escribió en su diario una sola frase: salté, y descubrí que la oscuridad no era el final, era el comienzo.